buenos días. En primer lugar, muchas gracias a los organizadores y organizadoras del Congreso por invitarme. Efectivamente, yo me voy a centrar bastante en criminalización de la protesta, pero en Barcelona, ¿no? Y además voy a ser, creo, bastante rápida porque muchas de las cosas ya se han hablado a lo largo del Congreso, entonces es un poco como de cierre. Y disculpa si en alguna ocasión pues me repito, pero realmente los patrones son como muy similares, ¿no? Eso es obvio. En relación a Barcelona y, bueno, Cataluña, en realidad estamos como, bueno, nosotros no, pero estamos como de cumpleaños. Los Mossos d'Esquadra en noviembre hizo 10 años que se implantaron y durante esta etapa, por lo tanto, podemos hacer un poco de balance de lo que ha supuesto esto en Cataluña. Lógicamente no voy a hacer un balance de los 10 años, no os preocupéis. Me voy a centrar sobre todo en una etapa concreta que ha tenido impactos y consecuencias también en la actualidad, ¿no? Y esa etapa concreta es la que cuando Felip Puig fue conseller d'Interior, como ministro de Interior, ¿no?, en Cataluña, que sobre todo, bueno, va de diciembre de 2010 a diciembre de 2012. En 2 años le dio tiempo a hacer bastantes cosas. En estos 2 años, como destacar en relación a la represión de la protesta de forma muy explícita y con un control muy claro dirigido a la persecución de los activistas y como hechos así concretos que sucedieron, pues no sé vosotras, pero hay como las imágenes del desalojo de Plaza Cataluña de 27 de mayo de 2011, ¿no?, el desalojo del 15M, la imagen de la brutalidad policial, además televisada, ¿no? Fue durante muchas horas y como que no importaba que hubiera no sé cuántos medios de comunicación ilustrando qué es lo que estaba sucediendo, ¿no? Pues esto fue una de las intervenciones estrella del conseller, pero hubo más, lógicamente, toda la criminalización del 15M focalizada en la acción que se hizo de Aturem al Parlament, en la que efectivamente éramos miles, y cómo se persiguió a determinadas personas y como forma de acabar también con estos, al menos el intento, y se las persiguió no solo digamos, en sus casas y en sus trabajos encapuchados, que nos suelen a buscar, sino incluso en la ciudad de la justicia, que esto quizá se conoce menos, pero algunas de las personas que se sabía que iban a ser detenidas se decidieron como ponerse a disposición judicial y se fueron a juzgado de guardia, ¿no? Entonces, no hay necesidad de detenerme, ya vengo yo y efectivamente tengo conocimiento que estoy imputado, pues vengo yo, me dais la citación y ya me presento, ¿no? Incluso haciéndolo así, hubo un dispositivo policial que entró en la ciudad de la justicia, eran como 20 o 30 policías Mossos d'Esquadra, entraron sin el permiso, además, de la jueza decana y entraron directamente a detenerles, ¿no? ¿El objetivo cuál era? Pues que en esas detenciones estaban haciendo reportajes fotográficos de los detenidos, lógicamente sin asistencia letrada, ¿no? Y el hecho de ponerse a disposición judicial directamente dificultaba eso, porque ya directamente se ponían a disposición judicial con la asistencia letrada y además eso daba la posibilidad de negarse, ¿no? O sea, incluso se les persiguió en la Ciudad de la Justicia, lo cual fue, lógicamente, el Consejo General de Poder Judicial, que no es muy dado a condenar nada, pues en este caso incluso hizo un comunicado bastante duro, ¿no? Pero en lo que tiene relación a lo que está sucediendo ahora, hubo como fue importante la creación de 2 áreas específicas dentro del cuerpo de los Mossos d'Esquadra. Una es la Unidad Central de Información en Orden Público, que forma parte de la Brigada Móvil, que son los antidisturbios de Cataluña. Y, digamos, a partir de ese momento, todos los atestados que tienen, policiales, es el relato necesario, o sea, el relato que hacen los agentes de policía cuando detienen a una persona, ¿no? El relato, la imputación de los hechos, de qué es lo que a esa persona, por qué se la detiene, ¿no? Pues a partir de ese momento, todos los atestados en contexto de manifestaciones y protesta, la relata, los hace esa unidad central de información, ¿no? Y eso, como explicaré después, tiene, digamos, unas connotaciones, unas consecuencias muy, muy claras en lo que es persecución y criminalización. Y hay otra área que también tiene importancia, que es una área específica sobre movimientos sociales dentro, digamos, de la Brigada de Información normal que se dedica, pues, a investigar organizaciones criminales, etcétera, ¿no? Hay una área concreta dirigida en exclusiva a los movimientos sociales. En este sentido,
Lógicamente esto, como ya hemos ido hablando pues, a lo largo del día de hoy, pero también a lo largo del Congreso, está muy dirigido, o sea, no es gratuito, ¿no? Lo que se pretende es generar y crear la imagen de, digamos, del enemigo a perseguir. Entonces nos focalizamos en los movimientos sociales, aquel, entre otras cosas, pero ¿no? Aquel que se manifiesta, aquel que disiente es, digamos, el enemigo a combatir, contra él todo vale. Y además pues, lo deshumanizamos también, ¿no? En el sentido de, si vemos los atestados, si vemos todas las declaraciones que fueron realizadas en esa etapa y que siguen en la actualidad, no solo en Barcelona, también en el resto del Estado, como hemos visto, digamos, va dirigido a esto. En este sentido, yo quería citaros algunas frases célebres relacionadas con el tema de la deshumanización de aquel que protesta. Una la dijo David Piqué, que era comisario del área, o sea, comisario general de los Mossos d'Esquadra en el Día de las Escuadras, abril de 2012, la dijo delante de todos los Mossos que iban a ser la nueva promoción, ¿no? Y delante de la presidenta del Parlamento de Cataluña en ese momento, Núria de Gispert, y delante del conseller d'Interior, Felip Puig. Lo que dijo fue muy dirigido a las personas que estaban siendo detenidas en esos días por la huelga general del 29 de marzo de 2012, dirigidos a ellos les dijo: a los que quieren destruir con violencia el modelo de sociedad elegido democráticamente, decirles que la policía irá a buscarlos y lo van a pagar caro. Se pueden esconder donde quieran porque los vamos a encontrar, ya sea en una cueva o en una cloaca, que es donde se esconden las ratas, o en una asamblea que no representa a nadie, o detrás de la silla de una universidad. O sea, dijo esto y fue ovacionado por todos los Mossos que iban a ser, digamos, ¿no? Que empezaba la promoción, y no solo delante de ellos, también delante de la presidenta del Parlamento, que también, ¿no? O sea, como que nada se dijo de lo que se estaba ahí pronunciando, ¿no? Y eso es importante, lógicamente, se habla de ratas a las que se esconden y que por lo tanto hay que eliminar, para justificar pues todo lo que es el retroceso de derechos y la no aplicación de derechos, porque si ya no estamos hablando de una persona, si ya no estamos hablando si ya ni siquiera persona, pues por lo tanto tampoco es sujeto de derechos, ¿no? Por lo tanto, ni tiene libertad de expresión, ni de pensamiento ya, eso tampoco, ni tiene libertad de expresión, ni de reunión, ni de manifestación, y por supuesto tampoco se le aplican todas las garantías, no tiene derecho a la presunción de inocencia, no tiene derecho a un proceso con las debidas garantías, ¿no? Eso es obvio. Y en relación pues a la construcción del enemigo, al cómo se ha ido sofisticando esa persecución, porque claro, digamos, pues los Mossos d'Esquadra pues tienen eso, 10 años, y por lo tanto se ha ido sofisticando. Hay los dos ejemplos concretos de la huelga general del 29 de marzo, que es un punto de inflexión, y Pandora, como se ha mencionado, que quiero, digamos, poner énfasis en lo que está sucediendo con Pandora, porque creo que es importante que se conozca, y porque además tenemos a un compañero abogado todavía en prisión preventiva, lleva ya 13 días, pues ejercer su trabajo, ¿no? Y eso está sucediendo aquí y está sucediendo ahora. Entonces, en relación a la huelga general, ¿por qué? O sea, es un claro punto de inflexión en lo que representa la protesta, porque es la primera vez que vemos esos atestados hechos por la Unidad Central de Información. Y ahí lo que se hace es un relato de la huelga general, y eso se repite a continuación y tal, pero se hace un relato de lo que sucede en la huelga general absolutamente, bueno, es una descripción de efectivamente lo que es una huelga, pero dotándole de connotaciones pues criminales, ¿no? En el sentido, para poner un ejemplo, se habla de la paralización de las vías. Bueno, claro, es que una huelga general lo que busca es la paralización del Estado como extrema medida, como cuando ya no se puede hacer nada más, vamos a paralizar el Estado para dar voz, porque es la única manera de conseguir hacer llegar determinados mensajes, pues obviamente forma parte de lo que es una huelga general, y hasta el momento, digamos, el imaginario colectivo pues lo aceptaba, ¿no? Pues en ese atestado se habla de los sabotajes que se hicieron y se habla de someter la voluntad de los que buscaban el objetivo de someter la voluntad de las ciudades, de los ciudadanos, restringir sus derechos de libre circulación y de decisión y conducirlos a una situación de terror e inseguridad pública, desafiar a los poderes públicos y conducirlos a una situación de guerra urbana, estamos hablando de una huelga general,
guerra urbana con el objetivo de colapsar, digamos, bloquear su capacidad de gestión y reacción, o sea, en el sentido de que ya estamos en una huelga general y se está hablando en términos de guerra, inseguridad pública y terror, y lógicamente en esto de inseguridad pública, como decía ayer César, ¿no? El derecho a la seguridad. Pues en vez de entender los Mossos d'Esquadra y en general, en vez de entender el concepto de seguridad como el espacio adecuado para poder ejercer el resto de derechos, en vez de entender la seguridad como esa situación que me permite a mí, titular de derechos, ejercerlos, se entiende la seguridad desde un punto de vista de control, ¿no? De control y de orden. En esa huelga general, con esos atestados que además todos iban con una parte dirigida a poner esa situación de terror, de hablar en términos de guerra y de terror, ¿qué sucedió? Que esto provocó además cómo la Fiscalía, que ya de por sí ya es dada, digamos, no es muy dada a ser progresista, pero hasta el momento no lo habíamos visto de esa manera, hizo unas peticiones ya de prisión preventiva a gente que simplemente estaba siendo detenida por desórdenes públicos y atentado contra la autoridad, que imponerles la prisión preventiva en estos casos, al menos ahí en Barcelona, era absolutamente sorprendente. Los abogados que estábamos ahí no nos lo podíamos creer, ¿no? Pues efectivamente se puso en prisión preventiva a 6 personas, eso era la primera vez que sucedía en ese contexto concreto, incluso a la secretaria general de la CGT, o sea, del sindicato de la CGT, por hacer una acción simbólica delante de la bolsa en la que se quemó una caja, pues llegaba a tal punto digamos, el escenario de alarma social que decían que ya no es uno de los, digamos, no justifica la prisión preventiva, en ese momento tampoco ya, llegaba hasta tal punto el clima que efectivamente por quemar una caja delante de la bolsa, lo que se justificó para imponerle la prisión preventiva era que en realidad lo que quería hacer era quemar la bolsa. Bueno, ya, pero no lo ha hecho, ¿no? O sea, ¿cómo por quemar una bolsa llena de papeles podemos entender que esto en realidad la intención era quemar la bolsa y por lo tanto es un delito tan grave que le impongo prisión preventiva, ¿no? Entonces, digamos, ese era el clima. Lógicamente hubo más de un centenar de personas detenidas. Solo en ese día son 53 en Barcelona. Entonces, ahí, además, en ese momento se creó una web de delación ciudadana, no sé si os acordáis, o no sé si la visteis, pero se creó y se anunció que, por favor, ciudadanos, ante tal estado de terror, inseguridad y guerra que hemos vivido, delaten a sus vecinos. O sea, y por lo tanto se pusieron ahí fotografías de algunas de las personas a las que se buscaba y se pedía a la ciudadanía que identificara y dijera quiénes eran, ¿no? Algunas de estas personas, además, no salían haciendo absolutamente nada, o sea, eran simplemente una fotografía de algún momento y otras, pues a lo mejor estaban, no sé, pues cogiendo un texto, pero o sea, incluso dirías, bueno, no sabemos si recogiéndolo o tirándolo, pero da igual, ¿no? La cuestión era, queremos, ciudadanos, delatar a vuestros vecinos, ¿no? Con todo lo que eso, el impacto que eso genera, como realmente nos pusimos, o sea, hubo una campaña ahí también fuerte de respuesta a ello, pues no solo se ha hecho una vez, pero bueno, ahí se hizo y durante semanas personas tuvieron su cara expuesta en una web anunciada con su rueda de prensa correspondiente, etcétera, etcétera. Y en ese momento ya es cuando se anunció, se dijo, o sea, Convergencia y Unió dijo que había que reformar la Ley de Seguridad Ciudadana porque esto no se podía tolerar y que se tenía que reformar el Código Penal. O sea, fue en ese momento ya cuando lo dijo y fue Convergencia quien introdujo esa petición en el Congreso de los Diputados. O sea, ya en ese momento y hoy hemos visto pues, que efectivamente se ha aprobado la Ley de Seguridad Ciudadana y se ha aprobado la reforma del Código Penal, ¿no? Esos procesos judiciales todavía las personas que fueron detenidas en ese momento, una gran mayoría, como también explicaba Sara aquí, ¿no? Una gran mayoría, pues efectivamente ha habido absoluciones, porque ese estado de terror y de inseguridad pública en la que habían sometido a las personas, esa persona había movido un contenedor, o sea, no lo había movido incluso, pero da igual, todo esto era porque había movido un contenedor, peticiones de pena de hasta 6 años, o sea, ya ni siquiera quemarlo, bueno, a lo mejor la pena pues es mayor, ¿no? Tenemos un delito de daños con incendio, no, por el solo hecho de quemarlo, moverlo, porque efectivamente toda la inseguridad que eso generaba, ¿no? Y en ese sentido algunas personas han sido condenadas y otras personas pues, han sido absueltas y otras muchas están todavía a espera de juicio.
Y eso, digamos, ahí fue el punto de inflexión y ahí hemos visto cómo se repetían, digamos, esta manera de funcionar con posterioridad. También en el caso de Can Vies también lo vimos, también vimos cómo se hacían esos atestados y cómo digamos, se escribe la situación ya de una manera determinada, pero digamos que lo que ya es el colofón, quizá, es lo que está sucediendo con Pandora, ¿no? En ese momento, digamos, del 2011-2012, la represión fue muy generalizada, afectó a muchos sectores distintos. Eso también generó una respuesta concreta. O sea, por ejemplo, se creó una plataforma contra la represión, Rereguarda en Moviment, que aglutinaba, digamos, distintos sectores, porque efectivamente se estaba atacando a toda la, desde sectores pues más incluso próximos al PSC, imaginaos. O sea, ¿no? Incluso esos sectores pues a más sindicatos de todo tipo. Entonces ahí la respuesta también fue más colectiva y ahora sí que es verdad que eso se vio que no estaba generando el efecto deseado en la población, porque al revés, lo que estaba generando era tan desproporcionado que lo que estaba generando era un rechazo a lo que se estaba imponiendo y eso ahora se ha pasado quizá algo menos visible, algo menos digamos, generalizado, pero sí se está focalizando en sectores concretos, con la misma idea, ¿no? El enemigo. Y en el caso de Pandora, pues como en Cataluña pues no hay un grupo terrorista, pues vamos a crearlo. O sea, es literalmente lo que se está haciendo con eso. ¿Por qué? Que a las personas detenidas por Pandora se les está acusando de pertenecer a una organización terrorista, supuestamente se llama los GAC, no Grupo de Acción Comunitaria, sino grupos anarquistas coordinados, no confundamos términos, pero bueno, esos GAC, que fue una presentación pública, se hizo una presentación pública para explicar que se quería hacer digamos, como una coordinadora, lógicamente no se hizo una exposición pública con rueda de prensa, pero sí se hace un comunicado público en su momento de que se pretende coordinar en cierto modo pues, digamos, grupos o personas anarquistas, ya veréis, no es ningún problema eso, pero lo que se quiere hacer, lo que se dice ahora es que esos grupos anarquistas coordinados son una organización terrorista. Una organización terrorista sin bombas, sin atentados, sin absolutamente nada de lo que se entiende, estoy hablando donde estoy hablando, por organización terrorista, ¿no? Y entonces, y eso es bastante fuerte porque en el sentido o sea, tú te pones a analizar también, ¿no? El relato que se hace, esto lo ha hecho el Grupo Especial dentro de la Brigada de Información de los Mossos d'Esquadra dedicada a organizaciones criminales, ¿no? Y te lees el informe que justifica, que además el informe se llama Valoración de los indicios relevantes que permiten sostener que los GAC son una organización terrorista, o sea, ya en el propio título, ¿no? Nos dice que nos permiten sostener, ¿no? Y ahí se dice, no existe, os lo leo literal, no existe una definición consensuada del concepto de terrorismo, ni en el ámbito académico ni en el ámbito de la legalidad internacional. Se acepta, sin embargo, que terrorismo es aquella práctica que realizan determinados actores que consiste en el uso estratégico y planificado de la violencia contra la sociedad con el objetivo de debilitar el poder político establecido, ya sea para subvertirlo, destruirlo o para influir en sus decisiones de tal manera que sean coaccionadas. O sea, a ver, una cosa es que no exista una definición consensuada entre los distintos países de lo que se entiende por terrorismo, que lógicamente que no exista una definición concreta responde a intereses concretos para poder usar ese concepto cuando interesa, eso es una cosa. Pero luego, que en la definición que utilizan agentes de policía en un informe policial para justificar la detención y prisión de personas, en esa definición ni se mencione la necesidad de que las personas estén involucradas en muerte, lesiones, atentados graves, ni se mencione la intencionalidad de efectivamente causar terror, inseguridad. O sea, no, nos están hablando de personas, actores que utilizan la violencia, lógicamente tampoco nos lo definen porque ni siquiera hace falta, para debilitar el poder político establecido. Esa es la definición de terrorismo. Y eso, si fuera en el contexto de, no sé, un trabajo académico, ya lo discutiríamos, pero cuando eso además está justificando la prisión es absolutamente grave y alarmante, ¿no? Y las personas que están detenidas, en concreto la persona que sigue ahora en prisión preventiva, los indicios
por los que está ahí son simplemente tener un tríptico de una reunión que se realizó en Madrid, reunión ultrasecreta, como veréis, había tríptico y todo, una reunión que se hizo en Madrid, tener un bloc de notas negro, claro, con algunas anotaciones, ser el primero en enterarse e informar sobre 2 detenciones relacionadas con el petardo que se puso en la Basílica del Pilar en el año 2012 o 11, ya ni recuerdo. Esos son los indicios que justifican la prisión. Dices, bueno, ya sería grave en cualquier persona, pero si además tenemos en cuenta que esta persona es abogada de anarquistas, ¿cómo no va a ser el primero en enterarse de que ha habido una detención? ¿Cómo no va a ser el primero en informar al entorno de que ha habido una detención? Pues, efectivamente, esa persona lleva 13 días en prisión por estos hechos, ¿no? Entonces, a mí me parecía como importante ver en qué punto estamos. Efectivamente, esto se relaciona y está en un contexto en el que, ya lo sabéis, ya has hablado también de modificación legislativa, o sea, aquí hay como una criminalización y una persecución lógicamente policial, pero esta persecución policial luego es amparada por el Poder Judicial y, lógicamente, cuando ese Poder Judicial no lo ampara y considera que determinadas conductas pues, son conductas amparadas, o sea, fruto de la libertad de reunión, expresión, etcétera, como ha habido, ¿qué hacemos? Modificamos las leyes, ¿no? Modificamos el Código Penal y modificamos la Ley de Seguridad Ciudadana, ¿no? Ese es el contexto en el que nos encontramos. Como ya se repiten, digamos, los patrones, pero sí me parecía como importante explicaros hasta qué punto de, digamos, de paranoia y persecución se está llegando, focalizado en este caso con los anarquistas, ¿no? Pero para no acabar así, para dar, digamos, una nota positiva, en este tiempo también ha habido hechos positivos y victorias que somos bastante poco dados a celebrarlas. O sea, a veces parece que nos recreamos en todo lo que sucede, digamos, la que nos está cayendo y cómo vamos a salir de ahí, ¿no? Sin un horizonte de cambio que podamos ver, y a lo mejor pequeñas victorias o grandes victorias que se consiguen no se le da el espacio suficiente. Entonces, me apetece acabar aquí en el sentido de que en estos años sí que hemos, y eso es, digamos, es importante, se ha conseguido poner el maltrato y el abuso policial en el centro, en lo que es la opinión pública de Barcelona. O sea, y esto ha sido un trabajo muy, muy duro y coordinado, además, de distintas personas. O sea, el hecho de que en Barcelona y en Cataluña los agentes de policía, pues efectivamente existe la tortura y existe el maltrato policial, algo siempre negado, existe y además como sociedad no vamos a tolerarlo. Y eso se ha conseguido. Y se ha conseguido prohibiendo incluso, llegando a prohibir las balas de goma en Cataluña, y eso fue fruto, digamos, la cara visible ha sido Esther Quintana y digamos, la campaña que la acompaña, que es Ojo con tu ojo. Pero ya previamente existía Stop Balas de Goma, se llevaba haciendo bastante trabajo ahí y previamente ya se había como ido haciendo el caldo de cultivo de que efectivamente determinadas situaciones son absolutamente intolerables, ¿no? Llegar a poder prohibir las balas de goma es fruto de un trabajo colectivo de mucho tiempo. Y esto ni siquiera se ha celebrado. O sea, es como, bueno, pues darle importancia a eso, ¿no? En relación al desalojo de Plaza Cataluña, pues ahí también hubo un trabajo colectivo éramos 10 abogados trabajando juntos, no os penséis que esto es nada fácil, o sea, los abogados trabajando juntos en equipo en una misma causa era como insólito, en Barcelona no se había hecho, y nos llevamos bien, o sea, y estuvo como trabajamos bien durante bastante tiempo y conseguimos que el director general de la policía se sentara en el banquillo de los imputados, porque no hemos llegado, o sea, está todavía el caso continúa, pero ya veremos qué sucede, pero declaró como imputado, lo cual también fue un hito y un aviso a no vamos a tolerar determinadas situaciones, ¿no? En relación a la respuesta que se ha ido dando también ante determinadas situaciones, pues como Sara lo comentaba, ¿no? que se creó como un grupo de apoyo de padres. Pues en Barcelona con Can Vies, que Can Vies fue una semana entera de detenciones, día sí, día también, en la que hubo además, como rereguarda estábamos atendiendo el teléfono y hubo escenas, o sea, descripciones de escenas absolutamente dantescas que estaban sucediendo en la calle, con varios policías apalizando a personas, entrando en portales, o sea, fue absolutamente impresionante. Pues esto
generó también una respuesta, se ha creado una red de padres afectados por detenciones de Can-Vías y además van a todos lados y están difundiendo lo que ha sucedido, con lo cual tiene un impacto mucho mayor, ¿no? O sea, es cuando tú ves a gente pues, que ya asocias, porque ya has asociado, gente joven, bueno, algo habrán hecho, ¿no? Cuando vienen los padres a explicar todo lo que supone esto, qué supone una detención, qué supone además que la persona sea maltratada, ¿no? El impacto que tiene es impresionante y además los lazos que crean son como muy positivas. Se ha conseguido también, digamos, la difusión que tuvo el documental, que no sé si habéis visto, Ciutat Morta, que explica los casos del 4F, pues también la presión popular hizo que se digamos, pasara por la televisión autonómica. O sea, por lo tanto, poniendo lo que decía, ¿no? Poniendo en el centro el maltrato policial y que como sociedad no lo vamos a tolerar. Y ya para acabar, y en esa línea, pues anuncio también o presento, yo vengo aquí como Iridia, Centro por la Defensa de los Derechos Humanos, que nos acabamos de nacer. O sea, nos presentamos hace un mes, hace 3 semanas en Barcelona y después de haber estado trabajando pues, mucho tiempo y en distintas áreas, nos hemos dado cuenta que la respuesta debe ser multidisciplinar, ¿no? Que está muy bien que haya un grupo de abogados que hagan no sé qué, pero si eso no se liga efectivamente a un trabajo psicosocial, pero no solo en el sentido de te veo mal, que es lo que se estaba haciendo, ¿no? Te veo mal y te derivo. No. Trabajo psicosocial desde el minuto 0 y en equipo. O sea, el equipo psicojurídico para trabajar con la persona, poniéndola en el centro y además ante todo el proceso. Y si la persona decide, como explicaba Carlos, ¿no? Si la persona decide que no quiere continuar, pues no va a continuar, porque ella es quien decide lo que hay que hacer y no puede ser que los abogados sepamos mucho del caso y no sepamos cómo está la persona, ¿no? Entonces, precisamente con esa visión, pues, digamos, hemos nacido para trabajar desde el punto de vista psicosocial, legal y también comunicativo, ¿no? Lógicamente, si la persona no quiere, pues no lo va a ser, pero hemos visto como casos como Esther Quintana, en el que la persona sí desea, digamos, que se haga público el caso, todo el impacto que eso puede tener, ¿no? O sea, la importancia de los litigios estratégicos, si se hacen bien, pero también cuidando a la persona. Por lo tanto, incluso y muy a su pesar de cómo está la situación y del clima que se genera, pues también hay notas positivas y además, como respuesta, ¿no? Pues también queremos seguir trabajando en la defensa de los derechos humanos y vamos a seguir ahí y digamos, no vamos a tolerar que esto vuelva a suceder y por eso pues también hemos creado Iridia, que por supuesto ya desde antes creo de nacer ya dijimos que queríamos formar parte de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, ¿no? Y eso, pues en esta nota positiva ya termino y ya paso. Bueno, buenas tardes a todos. Agradeceros vuestra presencia, agradecer a los organizadores que me hayan invitado. Yo, la verdad es que se han hecho muchas cosas, así que voy a centrarme un poco en cuantificar, a hablar de la situación real de la tortura y malos tratos, abusos policiales en el Estado español. Entonces, voy a haceros algunos gráficos, a ver si lo encuentro. Bueno, la coordinadora, primero deciros, hace ahora 11 años de existencia. Está compuesta por aproximadamente unos 50 colectivos de todo el Estado, bueno, de casi todo el Estado, más bien, sea toda la periferia y Madrid como centro, pero hay huecos importantes pues, en Castilla-La Mancha, en Extremadura, donde no hay ningún colectivo de derechos humanos que se encargue de estas materias. Pero bueno, tiene como objetivos, uno es denunciar la tortura y sobre todo prevenir la tortura. Una de las tareas que hace la coordinadora es anualmente hace un informe con los casos, aquellos casos de denuncias por tortura o malos tratos que hemos tenido conocimientos y se hacen públicos en informe. En los 10 años, hasta 2013, el informe de 2014 se ha retrasado mucho y probablemente salga, pues imagino que a primeros del mes que viene. En estos 10 años, primeros 10 años de la coordinadora, informamos de denuncias de 6.621 personas que denunciaron haber sido objeto de tortura o malos tratos.
Ahora explicaré la diferencia entre tortura y malos tratos. De ellos, 1.032 eran inmigrantes. Es que hay un vídeo, pero no lo voy a pasar porque sería esto. Y de la misma forma, en estos 10 años tuvimos conocimiento de que 833 personas habían muerto bajo custodia. La mayoría de ellas, es cierto, que habían muerto en instituciones penitenciarias, pero casi 200 personas, casi 300. Casi 300 personas murieron bajo custodia policial, en el momento de la detención, en la comisaría por suicidios, por mala atención médica, 300 personas y 30 anualmente, que tengamos conocimiento. Y digo que tengamos conocimiento porque tanto en los casos de muertes como en los casos de malos tratos solamente conocemos una pequeñísima parte. Concretamente, en el caso de muertos, según los datos del Ministerio de Interior, comparando, solamente conocemos el 17% de los casos que el Ministerio de Interior reconoce en muertes bajo custodia. El 17%. O sea, son muchos más. De hecho, ellos hablan de 2.367. Si contamos los de la Generalitat de Cataluña, las prisiones catalanas que van a independiente, oficialmente reconocen 3.150 muertos en los 10 años. Sabemos que hay muchos más porque no es igual para instituciones penitenciarias una persona que muere en el hospital, aunque esté preso, no lo contabilizan. Pero vamos, estaríamos hablando de una cantidad muy importante de personas, vamos, casi un muerto diario en prisión en este momento por situaciones, suicidios que hay que tener en cuenta que son provocados por la circunstancia en que se encontraba la persona, falta de asistencia médica, varios casos que están todavía en marcha por posibles muerte por agresión de funcionarios. Es decir, hay toda casuística que queráis la tendríamos allí. Bien, esto es un poco el resumen de esos que os comentaba, los 10 años. Veis que no hay va bajando, va subiendo. El año 2014, la primera valoración que tenemos es que estamos valorando, examinando 969 denuncias. Es decir, evidentemente, supondría un pico muy alto. No vamos a sacar todas estas en informe porque estamos intentando comprobarlas, algunas nos faltan datos y preferimos ser muy seguros de lo que estamos diciendo. Cuando tenemos datos, procuramos dejarlo aparte. ¿De qué hablamos cuando hablamos de tortura o malos tratos? Bueno, aquí utilizamos siempre la Convención de Naciones Unidas, aprobada en el año 84 y ratificada por el Estado español. Según esta convención, y lo leo literal porque creo que es importante, se entenderá por tortura todo acto por el cual se inflijan intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esta persona o a otras por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas a instancias suyas o con su consentimiento. Luego tiene un párrafo 2 que dice que este artículo se entiende sin perjuicio de cualquier instrumento internacional o legislación nacional que contenga o pueda contener disposiciones de mayor alcance. El objeto, por ejemplo, está hecho para que nadie pueda criticar a Estados Unidos de tortura por la pena de muerte o en algunos países los latigazos, etcétera. O sea, está hecho, evidentemente, es una medida política. De la definición hay varias cosas. Primero, una negativa, dolores y sufrimientos graves. ¿Cómo definimos los sufrimientos graves? Sobre todo cuando las técnicas de tortura cada vez son más sofisticadas, son más psicológicas, van más a la tortura psicológica, tortura blanca, es mucho más difícil evaluar el daño. Es la excusa que utilizan todos los estados, incluido el Estado español, para afirmar que allí no se produce torturas. Casos clarísimos, el protocolo de Bush en Guantánamo, en Abu Ghraib, la tortura tiene que producir o bien a la muerte o bien la pérdida de un órgano vital, o sea, la muerte. Cualquier otra cosa no es tortura. O el Estado de Israel en su día, que aprobó el uso de la fuerza física moderada en los interrogatorios a detenidos. Como era moderada, no era grave, como no era grave, no era tortura. En el Estado español tenemos el uso de la fuerza física mínima necesaria para reducir a la persona detenida. Es decir, todos los estados buscan con esa excusa. Y todos se olvidan de que la Convención y todos los pactos internacionales son contra la tortura y contra todo trato o pena cruel, inhumana o degradante. Es decir, todos están prohibidos de forma absoluta. Es decir, la gravedad es una cuestión que, primero, es muy subjetiva y segundo esto. Y luego, importante, que el victimario, el torturador, tiene que ser un funcionario público o alguien siguiendo órdenes o consentimiento de un funcionario público. Y que el objetivo de la agresión debe ser
lo que ya se ha comentado, obtener información o una confesión, castigar a alguien por algo que se supone que ha hecho, o intimidar o coaccionar a alguien, bien sea por su condición sexual, étnica, bien sea por su condición política, o coaccionar e intimidar a todo un colectivo para que se paralice el apoyo a los disidentes políticos. El Código Penal Español dice, pretende el Estado español que define la tortura igual que la Convención de Naciones Unidas. No es cierto. Por ejemplo, en el Código Penal Español no incluye como tortura aquellos daños causados con el objetivo de castigar a alguien por algo que haya hecho o sospeche que ha hecho. Tampoco incluye como tortura cuando las agresiones, las lesiones son producidas por un no funcionario público, aunque esté dirigido por un funcionario público. Es lo que ha ocurrido, ha intentado hacer, por ejemplo, Estados Unidos, todos los países lo han hecho, contratando a empresas de seguridad privadas, pues un Waterwater y demás, para que sean ellos encargados de hacer los interrogatorios. Entonces, como no son soldados americanos, no son funcionarios americanos, no hay tortura. No hay tortura porque están haciéndolo bajo la supervisión de, bueno, pues aquí se ha hablado de miembros de la CIA o de lo que queramos hablar. Hablando de la tortura, estos son casos generales, incluye casos en muertes, en casos en comisaría, en cárceles, torturas en cárceles, torturas en centros de menores, hay alguna tortura también en cárceles militares, pero como aquí estamos hablando un poco de la violencia policial, de la brutalidad policial, tendríamos este cuadro hasta el 2013. Veis, bueno, ponemos 4 bloques. Uno son los detenidos en régimen de comunicación, normalmente detenidos por pertenencia a banda armada, generalmente eran acusación de pertenencia o colaboración con ETA. Han ido bajando. Este año, en 2004, no tuvimos ninguna noticia de ningún caso de tortura ni malos tratos. Pero tenemos un grave problema aquí, es decir, con todas las personas detenidas, incomunicadas, acusadas de terrorismo, por ejemplo, por el tema de la yihad o el tema de esto, desconocemos absolutamente cuál es su situación, cuál es el trato que reciben en comisaría. En los años 2005-2006 sí hubo información, sobre todo en Cataluña, en algunos casos en el Raval, en Barcelona o en Girona, que sí que se pusieron denuncias, se pudieron seguir, se archivaron, pero bueno, se consiguió tener información, pero últimamente no sabemos. Algo estamos haciendo mal porque no conseguimos información en estas situaciones. Y evidentemente partimos del hecho de que la mera incomunicación ya es un caso de maltrato o tortura, como dice incluso la propia Naciones Unidas. Otro colectivo que aparece son los movimientos sociales. Bueno, es el pico más alto. Ya os he hablado esta mañana también Sara un poco de ello, no voy a repetirme. El tema de inmigrantes, he contado que eran 1.100 y pico. Veis que se mantiene aproximadamente una media de 100 anualmente. Hay que tener en cuenta la dificultad que tienen estas personas y el valor que tienen que tener para denunciar. Saben que una denuncia que pongan contra un funcionario, automáticamente, bueno, generalmente antes de la denuncia, ya han sido denunciados ellos por atentado o por resistencia, con lo cual se inicia su expediente de expulsión. Y si tuviesen papeles, lo que se hace es se inicia un expediente para no renovar esos papeles. O sea, alguien que denuncie haber sido objeto de maltrato o tortura por parte de la policía sin papeles o con papeles, pues sabe que en un plazo más o menos corto va a ser expulsado, generalmente muy corto, precisamente para evitar llegar a juicio. Y el otro caso que incluíamos es otros. Aquí son personas que van a comisaría a denunciar que les han robado la cartera y como protestan por el tiempo que tardan en atenderles, pues acaban siendo detenidos, apaleados, acusados de resistencia, etcétera. Hay funcionarios de policía que han sido detenidos y apaleados por funcionarios de policía de otros cuerpos. O sea, es decir, tenemos de todo. Básicamente, de todo. Es decir, todos podemos ser objeto de torturas, aquí que no es un más o menos. Sin embargo, también otro fallo que tenemos es que los colectivos que sufren más las denuncias en los casos por tortura son los que o no denuncian y no nos informan de sus sufrimientos o nos piden que no hagamos públicos sus casos. Estoy hablando de 2 colectivos fundamentales. Uno es el colectivo de personas que son detenidas por pequeños delitos contra la salud, tráfico de drogas o delitos contra la propiedad. Estas personas sufren de una forma, bueno, no voy a decir que sistemática, pero desde luego muy habitual, situaciones de agresiones, de vejaciones, insultos. El empujón, la bofetada es una cosa prácticamente segura, los insultos ya seguro, y casi nunca, prácticamente nunca quieren denunciar. Lo asumen como gajes del oficio.
Sé que, y también saben que van a ser detenidos en otra ocasión dentro de unos meses y que si denuncian hoy, la próxima vez el trato será peor. Y lo mismo nos pasa con el tema de las personas sin hogar, los homeless, los vagabundos. Tenemos constancia de agresiones por parte de la Policía Municipal, por ejemplo, en Madrid, en algunos albergues municipales, pero no se denuncian, nos lo informan a veces algunos trabajadores sociales que no se atreven a denunciar, que la persona agredida ha desaparecido, esta no sabemos perdida, entonces no aparecen aquí. Entonces, los sectores más vulnerables no se ven reflejados en los informes de la coordinadora. Hay que tener en cuenta que los informes de la coordinadora es la única, no voy a decir base de datos, pero es el único trabajo mínimamente estadístico que hay en el Estado español sobre el caso de la existencia de torturas o malos tratos en el Estado. El Estado se comprometió ante Estrasburgo a tener un fichero propio, pero nunca lo iba a hacer. También deciros que estos casos no son ni mucho menos todos los que se han producido, ni siquiera son todos los que tenemos conocimiento. Os comentaba antes que en el año 2014 ha sido casi 1000 los que tenemos conocimiento y en el informe que se publique, pues no sé cuántos saldrán porque se están estudiando. Siempre el número de casos reales es muy superior. Muchos no se denuncian, otros se denuncian y no nos enteramos. A veces el propio agredido, como os comentaba, nos pide que no hagamos público ese informe, nos lo comunican para que sepamos lo que ha ocurrido, para que le apoyemos, pero no quiere saber. Entonces, yo creo que esta parte, eso, y luego hay muchos casos que los excluimos específicamente, conscientemente, porque no hemos podido contrastarlo suficientemente. Es decir, no estamos negando que esa situación se haya producido, que esa agresión se haya producido, pero nos faltan datos que puedan, digamos, servirnos de soporte para, por ejemplo, una querella por denuncia falsa o por calumnias. Es también un poco de autodefensa. Queremos tener cuidado. Entonces, pues estamos hablando de una media de unos 1000 casos anuales y luego se publican pues la mitad, más o menos. Cuando tenemos el tema de la tortura, no tengo los gráficos, pero no voy a decir, yo siempre digo que es generalizada. No es generalizada porque todos los detenidos sean torturados, no es generalizada porque todos los funcionarios participen en estas prácticas, pero sí generalizada porque se produce en toda la geografía del Estado. O sea, en toda la geografía del Estado. No hay, incluso en aquellas comunidades en las que tenemos, no hay colectivos, hay casos de denuncias y de condenas por tortura o malos tratos, generalmente malos tratos o lesiones, pero bueno, eso luego lo haríamos. Todos los cuerpos policiales, me da igual que sean estatales, Guardia Civil, Policía Nacional, las policías autonómicas, las policías locales y las policías autonómicas, no solamente la Ertzaintza y los Mossos d'Esquadra, que son los que tienen más denuncias y más condenas, también las policías locales autonómicas de Galicia, Canarias, Andalucía y Valencia, que apenas están desplegadas, ya tienen condenas por malos tratos y torturas. Es decir, se dedican a proteger edificios públicos, pero incluso estas también tienen. Es generalizada porque afecta a hombres, a mujeres, a niños, adultos, a personas de la tercera edad, a ciudadanos españoles, ciudadanos europeos, ciudadanos sin papeles, por cualquier motivo, ya sea porque ha participado en una manifestación, porque ha protestado por el trato recibido, porque ha estado celebrando una fiesta popular del pueblo y ha ido un poco borracho, entonces la Guardia Civil la ha parado y como estaba borracho, pues ha tontado un poco el chaval y al final se gana una paliza importante. Es decir, cualquiera puede ser, incluso funcionarios que han sido objeto de torturas y malos tratos, con condena firme del Tribunal Supremo. Sin embargo, estamos notando en los 2 últimos años, se ve claramente también en el gráfico, una disminución importante en el número de denuncias que podemos publicar. Y hay varias razones. Una es, primero hay una impresionante desconfianza de los ciudadanos ante las instituciones en general, fundamentalmente los tribunales de justicia, porque ven que sus denuncias no sirven para nada. Son archivadas, no se identifica al policía porque no se puede, porque va encapuchado, porque no lleva el número, porque no se investiga generalmente, y además hay miedo a sufrir represalias contra denuncias por calumnias, por denuncia falsa, etcétera. Frente a los tribunales de justicia, os comentaba ya esto, pero aquí yo creo que hay una cuestión que teníamos que valorar y cambiar el chip. Siempre, posiblemente los abogados, pero toda parte del mundo jurídico, plantea la denuncia con el objetivo de identificar y castigar al culpable.
Bueno, es un objetivo perfectamente legítimo y yo no voy a cuestionar, pero para mí el Código Penal no soluciona nada. Es decir, aunque condenásemos todos y cada uno de los casos de tortura y malos tratos del Estado español con cárcel, eso no se va a solucionar. El Código Penal no soluciona nada. La denuncia tiene otros objetivos, aparte de esta, que me parece muy legítima, y es visibilizar lo que está ocurriendo, es tener constancia de cuáles son las técnicas del Estado, de los gobiernos autonómicos, de la Administración, para reprimir lo que está pasando, saber qué está pasando. Yo, sobre todo, visibilizar, es decir, esto es lo que está ocurriendo y cómo podemos prepararnos para hacerlo. Y por ello no hace falta que incluso que la denuncia sea penal. Puede ser una denuncia, incluso aunque sea inútil formalmente ante el defensor del pueblo, pero deja constancia por escrito, formal, de que ha ocurrido una agresión. O sea, hay gente que tiene miedo a poner una denuncia, por ejemplo, en prisiones pasa mucho, no se manda la denuncia al juez de instrucción, se manda al juez de vigilancia penitenciaria, que automáticamente la archiva, cuando su obligación sería repetir la instrucción. Pero de esa forma, los funcionarios de la prisión tramitan la denuncia porque no les importa, creen que es una queja por cuestión y saben que si es otra cosa la van a archivar. En cambio, una denuncia dirigida al juez de guardia, pues la van a abrir o la van a incluso a perder, vamos a decirlo así suave, vamos a decir que les extravía. También hay que tener en cuenta en esta época que bueno, los colectivos de derechos humanos han sufrido una merma importante por varios planteamientos. La crisis económica les ha afectado mucho. Antes comentaba Sara que muchos colectivos han tenido que centrar su labor, por ejemplo, en combatir, en recurrir las multas. Entonces, bueno, se ha ampliado mucho el campo de represión, entonces los colectivos tienen que elegir, no se puede acudir a todas las situaciones, denuncias que se plantean sabiendo que no se van a investigar y demás. Y habría, en principio, esa posibilidad, no voy a descartarla, la posibilidad de que la violencia policial hubiese disminuido. La dejo ahí, desde luego no, pero en fin, científicamente no puedo decir lo contrario. De hecho, los datos que nos llegan es que sigue aumentando. Pero también es cierto, las denuncias están disminuyendo. Entonces, yo creo que sí que tenemos que ver ahí qué estamos fallando en los colectivos de derechos humanos para poder eso. A todo esto le sumamos la campaña de criminalización, de desprestigio de las instituciones. Ya se ha hablado de ella, entonces, bueno, Sara ha hablado de ella, no voy a hablar de ello, pero vamos, las querellas por calumnias, las amenazas de querellas, los apoyos de los sindicatos policiales son constantes. Decía que no todos los policías participan en los actos de agresiones, pero una inmensa mayoría apoya a los funcionarios de policía denunciados, con manifiestos, pagando las fianzas, con manifestaciones, con amenazas sindicales de querellarse contra los agredidos, etcétera. Entonces, hay un apoyo importante que, evidentemente, hace que también la gente tenga un cierto rechazo. Todo ello, bueno, hablaba antes, por ejemplo, de la falta de investigación. También es verdad que una de las cosas que se están consiguiendo, aparte de visibilizarlo, que sí que yo creo que se está consiguiendo, visibilizarlo a nivel interior, desde luego se está haciendo, visibilizarlo a nivel internacional se ha conseguido, es decir, todos los organismos internacionales preguntan reiteradamente al Estado español qué pasa con la tortura y violencia policial desde el año 98, o sea, están sistemáticamente preguntando. Hace 15 días estuvo aquí la Organización Europea de Cooperación y Seguridad, porque iban a dar unos cursos de formación en derechos humanos a guardias civiles y policías nacionales, y antes se reunieron concretamente conmigo y con otros compañeros de la coordinadora para que les dijésemos cuáles eran los problemas que tenían. O sea, es decir, los informes de la coordinadora a nivel internacional tienen resonancia y son verídicos. Los utilizan los relatores, los comités, el Comité Europeo, Naciones Unidas, etcétera. De condenas hay poco, pero también es verdad que empieza a haber, el número de condenas empieza a aumentar. Y aquí sí que hay un gráfico por algún lado. Condenas entre el año 2001 y 2012. Desde 2012 en adelante ha habido muchas más, pero no están todavía. Bueno, aquí son mozos, dice los osos, son mozos. se ha cortado la M. Entonces, como podéis ver, todos los cuerpos policiales tienen denuncias, muchas o pocas, también dependerá de las circunstancias. Los Mossos pues, tenían 66 en los 10 años, y muchas con de Barcelona, una gran mayoría. Los más denunciados y condenados pues, son generalmente los policías locales y los policías nacionales. La explicación es lógica, son los que tienen una distribución más amplia en todo el Estado. La Policía Nacional la tiene en todo el Estado, la Guardia Civil solo la tiene en pueblos pequeños, ciudades pequeñas o situaciones muy concretas, y tiene bastantes. Y la Policía Local, bueno, hombre, si cogemos las policías locales, son muchas policías locales y poquito a poquito hacen un número importante. Pero sí es verdad que están aumentando el número de condenas
a funcionarios, tanto de policías como también funcionarios de prisiones, y en algún caso se está consiguiendo también con centros de menores, con empleados de centros de menores. Esto lo digo que es una cosa positiva, siendo consciente que acabo de decir hace 4 minutos que la denuncia penal, la condena, es un objetivo secundario. Pero yo creo que hay. Deciros también que estas condenas, un juicio por torturas o malos tratos contra un funcionario público viene a tratar una media de entre 6 y 10 años. 6 años la primera instancia y 10 años la segunda instancia. Con la nueva reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es una cosa que parece que está pasando desapercibida, que reduce el tiempo de instrucción a 6 meses o como máximo, siempre y cuando el fiscal lo pida, a 1 año y medio, todos esos casos se archivarán. Porque han pasado ya el 1 año y medio. Es decir, y incluso, aunque se derogase, me imagino que ya buscarían la forma para decir que, en caso de dudas, a favor del reo, que por otra parte es legítimo, pero no solamente se ha salvaguardado de que todos los corruptos van a prescribir, van a archivarse sus causas, también en el caso de torturas lo van a conseguir y los malos tratos. El relator contra la tortura acaba de decir hace 2 meses que corrupción y tortura van juntos de una forma increíble. De hecho, estamos recibiendo cada vez más información, más denuncias de agresiones policiales de miembros de la policía que participan en mafias proxenetas, de mafias de tráfico de migrantes. Es decir, cada vez son más casos como Carioca en Lugo, como actualmente en Mallorca, en Barcelona, Saratoga, en Sevilla, en fin, prácticamente en toda la geografía hay casos de mafias policiales que se dedican, entre otras cosas, a coaccionar, a agredir, a robar a los traficantes, etcétera, y demás. Y van muy juntos. Y esto es, bueno, en Madrid tenemos el caso de Coslada, que llevábamos 20 años denunciando y al final parece que se va a juzgar, bueno, si no entra en vigor esta norma de eso, a 14 policías nacionales, municipales. Las condenas, bueno, son muy pequeñitas, son bajas, no voy a decir, son generalmente al final, no voy a entrar, se limitan a ser condenas, la mayoría por faltas. La palabra tortura, los jueces huyen de ella de una forma brutal. De hecho, la última sentencia condenatoria por tortura corresponde a un caso ocurrido en el año 92, es decir, hace ya 23 años, y la sentencia fue del 96. Desde entonces, los jueces huyen de la tortura. Ha habido ahora condenas por tortura en Barcelona y en Mallorca. Parece que en los últimos años, como decía, parece que empieza a retomar, pero ha habido ahí un momento en que no se puede, que además no están recogidos aquí porque son posteriores. Lo que los jueces hacen es, bueno, igual que Estados Unidos dice que o causa la muerte o no hay tortura, aquí lo que utilizan es otra figura delictiva, que es el delito contra la integridad moral. Hombre, cuando a alguien le rompe un brazo, aparte de la integridad moral, también le han hecho algo más. Entonces, y muchas veces nos han llegado a decir, cuando hemos acusado por tortura, el juez de instrucción nos niega esa acusación, pide que haya otra figura, entonces acusamos por delito contra la integridad y llega a la audiencia provincial y dice que, bueno, que delito contra la integridad no, que si hubiésemos acusado por tortura, a lo mejor. Pues es que vosotros mismos nos habéis impedido continuar. Esto nos está pasando constantemente. Entonces, los jueces huyen de la palabra tortura. Parece ser que algunos empiezan a ser un poco más sensibles y entonces hay jueces que bien por la presión social generalmente empiezan a investigar y a condenar. Y esto es clarísimo, y acabo con esto, que aquí la importancia del apoyo a las personas que han denunciado torturas. Os he contado los problemas que tienen, hay muchos más, podríamos eternizarnos, pero lo que sí que detectamos claramente es que allí, en aquellas zonas, regiones, comunidades, naciones, donde hay organizaciones de derechos humanos organizadas, donde hay una sociedad civil organizada, estructurada, el número de denuncias y el número de condenas aumenta. Allí donde no hay colectivo de derechos humanos, sociedad civil no está estructurada o está poco estructurada, no hay denuncias o hay pocas denuncias y no hay condenas o hay pocas condenas. No significa que no haya torturas ni malos tratos, significa que no se denuncian. Muchas veces nos dicen, y acabo, que España es un Estado de Derecho, es una democracia y que por eso en España la tortura no existe. Bien, los países que más se han especializado en la innovación en la tortura son Francia, en la guerra de Argelia, Inglaterra, en la lucha contra el IRA, Estados Unidos, desde que se constituyó. Es decir, las 3 primeras democracias son los países que más han innovado en técnicas de tortura. O
sea, democracia y tortura no son incompatibles. En la democracia puedes denunciarla, en la democracia puedes exigir que se investigue, evidentemente no digo que sean iguales, ni democracia y dictadura. Y precisamente esto se demuestra porque allí donde la democracia está más asentada, por ejemplo, Cataluña, el número de denuncias es muy alto y el número de condenas es muy alto. Aquí en Euskadi el problema es otro, es decir, el problema es el terrorismo, entonces aquí el número de denuncias es muy alto, es altísimo, el número de condenas, bueno, hubo varias condenas en los años 80 y se cortó. Pero claro, en sitios como La Rioja, sabemos que hay condenas, pero no tenemos información. Bueno, se acaba de juzgar ahora mismo a 2 policías municipales por detención ilegal y lesiones. No sé cómo acabará el juicio. En Castilla-La Mancha, la información que recibimos es mínima. Entonces, cuando en una comunidad, en una región, en una ciudad, no tenemos información de casos de denuncia de abusos policiales, hay que tener cuidado. Es decir, no solamente no ocurre, sino las torturas ocurren y además hay miedo a denunciar, hay mucho más miedo a denunciar y no hay apoyo social, no hay colectivos que puedan amparar a esas personas. Y de momento acabo, luego ya si queréis alguna pregunta más, pues ya la contestaré después. Apa. Bueno, azken anaiz, denbora pila darama zute hemen, ia zaituztean lokartzen. Yo vengo a hablar un poquito de la dinámica que se ha ido desarrollando en los últimos años en Euskal Herria, en términos generales igual en contra de las políticas de excepción y de sus consecuencias y a favor de los derechos civiles y políticos. Y en cuanto a dinámica de calle, eso se ha plasmado en la práctica, sobre todo en defensa en contra de juicios políticos, entre comillas, y de encarcelaciones, fruto de esas políticas de excepción, y en defensa de las personas y organizaciones que sufren represión por hacer uso de esos derechos, ¿no? Entonces, lo primero, no sé cuánta gente hay, porque normalmente cuando damos esta charla en Euskal Herria, más o menos la gente ya tiene una noción de qué tipo de dinámica estamos hablando, y aquí estáis gente de fuera, de otras partes del Estado y así, no sabemos muy bien cómo hacerlo. Entonces voy a poner, a ver si nos despista mucho de lo que voy diciendo mientras, un vídeo que recoge imágenes para coger el tono, porque además es un vídeo de un grupo musical que hizo una canción con esto, entonces recoge imágenes de dinámicas desde el 2011 al 2015, muy diferentes, pero igual ayuda a ver un poquito el tono de las estas, y mientras voy explicando. Y a ver si acierto. Si quieres el ratón también funciona. ¿Esto cómo se le quita el volumen? Vale. Bueno, mientras voy hablando. Hola. Ahí. Aquí, ¿no? Bueno. Antes de entrar un poquito, cómo enfocamos nosotros el tema de los derechos civiles y políticos, que no hablamos cuando hablamos de eso de algo que tenga que estar reconocido en no sé qué convenio internacional o en la legislación, que puede coincidir o no, sino entendidos como las herramientas que tenemos cada una de nosotros y la sociedad en general para incidir en la sociedad, para protestar contra lo que nos gusta, contra lo que no nos gusta o para crear nuevas realidades, ¿no? Derecho de manifestación, de reunión, pero no en términos jurídicos, ¿no? Vale. Un poquito nosotros, contexto, ¿no?, de esos derechos civiles y políticos, en 4 titulares. Pasamos de la dictadura capitalista a la democracia capitalista, se supone que pasamos de dictadura a democracia, que son cosas totalmente antagónicas, y se quedan, como aquí los policías, los jueces y tal, no hay ninguna revisión de nada, y tampoco en muchos casos del ordenamiento jurídico, se quedan algunas políticas de excepción, se quedan, ya sean en la legislación o en la práctica diaria, presentes. Sobre todo dentro del Estado, de cara a Euskal Herria, porque es el lugar donde mayor conflictividad social hay, donde mayores disidencias políticas hay. Bien, eso que es, pues, uso todo, pues, bueno, todo este panorama que nos han descrito por aquí, ¿no? Bien, finales de los 90, no sé si nos acordamos, Tierra Negin, hay una serie de iniciativas que hacen que incidamos en esas políticas de excepción. ¿Se me escucha? Porque no sé si esto... Sí. Y unas políticas de excepción que se acentúan aún más a partir del 2000-2001, porque el Estado aprovecha la ola, que es algo generalizado en todo Occidente, a cuenta de los atentados contra las Torres Gemelas, ¿no? Hay todo un desarrollo de legislaciones de excepción, de legislaciones y de prácticas,
y en Euskal Herria eso también se deja notar, ¿no? Una década de legalizaciones que acepta a movimiento popular, a movimientos culturales, a diferentes estructuras, un poco bajo el prisma de terrorismo no es solo terrorismo, cosas que, vamos, pues están contando aquí por Cataluña, sino, bueno, todo ese, ¿no? La teoría aquella de Garzón. Bien, llegamos ahí y pasamos una década curiosa. Y llegamos 2010-2011, ¿y qué pasa? Que desaparece del panorama político en Euskal Herria lo que supuestamente, para sus defensores, para algunos será un argumento, para otros será una excusa, justifica todas las políticas de excepción. ¿Y qué es? Que no se respeta el monopolio de la violencia de la Administración y del Estado y que hay un grupo que utiliza la violencia política, sea ETA, sea otras partes de la sociedad también. Y entonces, como hay una excepcionalidad ahí, hay una respuesta excepcional. Y curiosamente, ¿qué pasa? Desaparece eso de la ecuación y, oh sorpresa, aquí nadie plantea derogar todas esas leyes, todo ese arsenal de excepcionalidad, ni en la legislación ni en la práctica política, aunque haya cambios. Y no solo eso. Las políticas de excepción del País Vasco se generalizan al resto del Estado porque surgen nuevos conflictos sociales y nuevas protestas sociales, lo que han contado aquí en Cataluña, pero lo que cuentan en Madrid con casos como el de Anfon. El otro día en una charla nos invitaron a Santander y nos hablan que por un escrache, penas de cárcel de hasta 12 años, que dijimos, ostras, acabasteis a sopapos. Y dice, no, ni siquiera. Bueno, pues 12 años, ¿no? Pues bueno, por una parte se generaliza al resto del Estado lo que en su momento se desarrolló específicamente para Euskal Herria y encima nuevas medidas de excepción, como la ley Mordaza, como demás, ¿no? Bien, entonces este movimiento y estas dinámicas surgen en esa época de cambio, digamos, ¿no? La primera de la que nosotros nos sentimos parte, y nos sentimos parte quiere decir que nosotros no somos responsables de todo esto para nada, ¿no? Luego hablaremos un poco de las características, es en finales del 2011-2012, precisamente aquí en Gasteiz, con el caso de Caixa Maniego, que era un joven acusado de pertenecer a Seguí, y bueno, que se esconde y demás, ¿no? Entonces, lo que voy a presentar yo, que ha dicho antes ella, Herramienta Kutxa, es un documento que tenemos copias normalmente, pero se han acabado, o sea que si no en internet lo encontráis, Herramienta Kutxa, caja de herramientas, y que es una reflexión que hicimos unas cuantas personas que estábamos participando de este movimiento, con personas imputadas en diferentes casos, porque entendíamos que había que hacer una reflexión y tratar de compartirla, que se estaba creando una lucha nueva y novedosa. ¿Porque nos hemos sacado algún conejo de la chistera nuevo? No, pero nueva en un sentido porque plantea puntos de lucha y puntos de conflictividad y puntos de visibilidad que antes no planteábamos colectivamente, ¿no? Y novedosa en el sentido que se utilizan de algunas maneras o tiene unas características que tampoco son nuevas ni no sé qué, pero quizá en este tipo de movimientos y sobre todo en movimientos represivos no han sido los más habituales, por lo menos en Euskal Herria, en nuestra cultura política, ¿no? Entonces, por ahí. Entonces, os voy a soltar lo más brevemente que sea posible pues bueno, qué características o qué herramientas para la lucha social creemos nosotros que son las más válidas dentro de esta dinámica, y nosotros creemos que también pueden ser para otras, y en cuáles creemos que tenemos que seguir profundizando, ¿no? para seguir alimentando toda esta dinámica. Entonces, lo primero que solemos plantear nosotros es, no sé si os habrá pasado, pero vamos a un poco desjerarquizar la mirada y a hacer una mirada integral. ¿A qué me refiero? No sé si os habrá pasado, pero lo que pasa con estas dinámicas es que se nos va la mirada, la atención. ¿Cómo se llaman estas dinámicas? Muros populares. ¿Por qué? Porque es el momento donde llega la policía, nos pone como un Cristo, lo más emotivo y tal, y centramos ahí la atención, ¿no? Entonces decimos, muy bien, eso es una herramienta muy buena, pero eso no se entiende, para empezar, sin todo el trabajo previo o posterior o lo que sea que se hace, y si centramos solo ahí parece que eso es más importante. Entonces no jerarquicemos ni ese momento en el sentido, ni el que alguien esté dispuesto a participar de eso y otra persona que está dispuesta a poner carteles, no jerarquicemos también esas formas de participar. ¿Vale? Entonces, primero eso. Y nosotros decimos, y lo primero, y incidiendo un poco en lo mismo, ¿no? Se nos va siempre a la desobediencia, al momento de tensión, de confrontación, y decimos, muy bien, pero lo más importante y lo que puede alimentar esto y lo que tiene que ser la base es el apoyo popular. Un apoyo popular
muy amplio y para eso hay que hacer trabajo a pie de calle, hay que hacer interpelación, hay que dar información en cada pueblo, en cada barrio y cuanto mejor se ha hecho eso, nosotros queremos, eso ha posibilitado, ¿qué hace posible que luego haya 1.000 personas, 2.000 personas? Porque cuando va la policía es cuando menos personas hay, pero dispuestas hay más personas a recibir palos en una situación que da miedo frente a unas personas que dan miedo. ¿Se les ha ocurrido en 5 minutos? No, hay toda una elaboración previa que hace que igual algo a lo que no estaríamos dispuestas nos animemos, ¿sí? Entonces, eso, trabajo a pie de calle y en ese sentido también una mirada un poco autocentrada, ¿no? Tendemos muchas veces en cualquier protesta social a centrar el discurso en exigir a los poderes públicos, a quienes nos agreden, o que dejen de hacerlo o que tomen no sé qué medidas y nosotros en estas dinámicas normalmente la mirada, el discurso es autocentrado. Nos ponemos el acento no desde una visión de lo que hacen, saben muy bien por qué lo hacen y si algún día cambia será porque cambiemos la relación de fuerzas y porque valoren que no les conviene hacerlo. Entonces, desde ahí, la responsabilidad es nuestra, siempre se habla del compromiso y tal, y seremos nosotras quienes cambiemos esto en función de nuestra activación, de nuestros compromisos y demás, ¿no? Entonces, de alguna manera nos echamos la responsabilidad y la exigencia hacia nosotras mismas, ¿sí? Y eso luego en las dinámicas y en la forma de trabajar creemos que, bueno, que tiene su importancia. Otra es autoorganización. Ahí las imágenes que han salido son diferentes dinámicas. La primera de la que nosotros participamos fue en Gasteiz, luego hubo otra en Orereta, hubo en Donosti, hubo en Ondarru, en Tafalla, y no todas han tenido elementos desobedientes o muros populares, además, y para nosotras entran dentro de la dinámica, ¿no?, de la filosofía. Y en ninguno de esos sitios ha ido nadie desde fuera o desde la anterior iniciativa o no sé qué estructura a decir, oye, hay este problema, tenéis que hacer esto. No. Han surgido todas desde la propia gente o las propias personas imputadas o sus familiares o los militantes que están alrededor, quien ha dicho, tenemos que hacer algo, nos autoorganizamos y en muchos casos, además en asambleas abiertas, donde se decide entre todas, hay este problema, ¿qué hacemos? ¿Cómo le damos respuesta a esto? ¿Qué objetivos nos planteamos? Y nos organizamos entre todas en comisiones y demás para hacerle punto, ¿no? Y creemos que eso es un valor muy importante, entre otras cosas, para que todas esas dinámicas tengan un enraizamiento en la realidad de cada sitio, ¿no? Porque si vamos con la fórmula a cada sitio, pues luego al final empieza a no cuadrar, ¿no?, de alguna manera. Entonces, y eso es un valor, y eso es otro valor también, porque si entre nosotras todas decidimos qué vamos a hacer, y además con situaciones que también son duras emocionalmente e incluso que te arriesgas a cosas judicialmente y tal, pero si lo hemos decidido entre todas y no alguien que nos ha venido con una fórmula, el nivel de responsabilidad que asumimos también es mayor, ¿no? Otra, voy muy rápido, además hay gente que me conocéis, si veis que voy demasiado acelerado me hacéis así, porque ya con el tiempo Otro elemento para nosotros muy básico, espacio público, utilización del espacio público. Eso también, algunas de las cosas que nosotros le damos mucho valor, igual pueden sonar, por una parte porque han pasado unos años y por otra parte fuera de Euskal Herria no tan importantes, pero hay que saber de dónde venimos nosotros, ¿no? Por ejemplo, el espacio público. El espacio público en la década esa del 2000 a 2010, 2011, era algo, utilización del espacio público con un mínimo de tranquilidad y un mínimo de amplitud y tal, pues era algo muy complicado, ¿no? Entonces, estas iniciativas desde el principio fueron muy públicas, muy uso del espacio público, recuperación del espacio público, y creemos que ahí eso ya sí es un valor, porque todas estas políticas de excepcionalidad, entre otras, lo que buscan es sacarnos del espacio público, físicamente, ideológicamente y de todo. Pero luego hay un elemento ya, cuando se utiliza una asamblea abierta o una charla o lo que sea, pero cuando se ha utilizado el espacio público y se ha ocupado el espacio público de manera continua, ¿no?, en los askegunes, askegun como espacio liberado sería en castellano, sea legalmente o sea ilegalmente, la iniciativa ha hecho un clac, ¿no?, un salto cualitativo. Y nosotras por lo menos planteamos que ahí pasan tres cosas, ¿no? Una, que las formas de participación en esa iniciativa se multiplican las posibilidades, ¿no? Porque en los askegunes lo que se hace, te pones allí, normalmente es esperando hasta el momento en que llegue la policía y demás, pero tú generas un espacio liberado, intentas hacer actividades, claro, hay que hacer comidas, hay que organizarse, hay que llamar a prensa, hay que hacer interpelaciones. Entonces, tú puedes ir a colaborar ahí preparando una comida, puedes ir de visita, puedes ir a decir, oye, hay un grupo de musical que podría actuar aquí, puedes ir a llevar un colchón para la gente que se queda a dormir y eso ya genera, pues bueno, no solo... Bueno, genera otro tipo de cercanía y otro tipo de identificación con la iniciativa, ¿no?
Y luego, porque cuando más se alarga eso también, y eso se vio en Donosti, se genera una comunidad ahí, ¿no? Una comunidad de vida, de vida en el día a día, y nosotros decimos ahí, de comunidad de vida, de alguna manera, a comunidad de sentimientos y emociones y comunidad de lucha, ¿no? Y cuando todo eso se mezcla y se va potenciando, pues eso, vamos para arriba. Y la última, porque creemos que los askegunes está siendo muy positivo en el sentido de, sin necesidad de explicar, ¿no?, en una sola mirada, a gente que no esté ya convencida, digamos, de que esto es una injusticia y demás, o que no esté politizada, con una mirada vale para hacer un contraste total, ¿no?, entre una gente que está allí autoorganizándose en un ambiente muy alegre, pese a que hay una tensión del copón, con mucho colorido, con todo eso, y el contraste de cuando tú ves eso y cuando vienen en nombre de la ley, mandados por unas estructuras superiores, unos señores de negro, armados hasta los dientes, y empiezan a repartir palos, ¿no? O sea, que hay un choque ahí que bueno, que sin necesidad de... Luego, si podemos llegar a las explicaciones y a darle contenido, pues mucho mejor, ¿no? Pero bueno, que visualiza muy bien, ¿no?, ese contraste entre lo que las que une como la sociedad que nos gustaría, ¿no?, que está autoorganizada, que es feliz, que es solidaria, que demás, y que está dispuesta a hacer frente a las injusticias, y estos señores, y aquí hablo de señores, porque es la mayoría, y sobre todo los que toman decisiones, que vienen a lo que vienen, ¿no? Otro elemento, luego los repaso todos al final, compromiso, ¿no?, la solidez del compromiso, pero mezclado con el equilibrio con eso y la flexibilidad, ¿no? Es decir, nos interpelamos mucho, totalmente, una de las palabras que se repite mucho es el compromiso, ¿no? Compromiso, más compromiso, autocentrado, eso, ¿no?, porque tenemos que ir a más, y hay compromisos cada vez mayores y más fuertes y tal, ¿no? Y compromiso que es bidireccional, ¿no?, porque aquí parece, a veces la imagen es las personas imputadas deciden esconderse, deciden no sé qué, y entonces la sociedad, de alguna manera, o las personas de alrededor respondemos. Y en parte eso es así, ¿no?, porque no se puede montar un muro popular si las personas directamente imputadas no están dispuestas, pero en parte eso no es así, porque, por poner un ejemplo concreto, el primer muro popular, no la primera iniciativa desobediente, pero con formato de muro popular, fue en Donosti, y saltaron muchas clavijas, y al mes hubo otro. ¿Por qué hubo al mes otro? Y eso lo cuenta la propia persona imputada, que era en Ondarru, Urtxalkorta, porque ella misma dice, yo vi aquello, ¿no?, y dije, yo no me doy de gratis, ¿no? Y entonces eso, decimos, tenemos que seguir alimentándonos, imputados, sociedad civil, entre todas, y para ir asumiendo más compromisos. Como más sólido tal, pero con flexibilidad. Flexibilidad a nivel interno, que decían las personas imputadas, ahora no se trata de hacer muros populares, se trata de alimentar esta dinámica global, y eso lo han hecho, han ido cambiando las formas, y también hacia afuera, en las formas de protesta, pero en las formas de comunicar, en las formas de organizarse y demás, ¿no? Entonces, jugar ahí un poco con las dos cosas, ¿no?, entre lo sólido y lo flexible. Y, la siguiente sería la desobediencia, ¿no? La desobediencia, que para nosotras que consideramos que ha quedado claro que es una herramienta muy válida para visibilizar todas estas injusticias, ¿no?, que es algo que se repite todo, ¿no?, visibilizar, para visibilizar y para, ante las injusticias, generar tensión social y confrontación entendida en este caso como que nos pegan, vamos, o sea, a veces parece que no es una pelea entre dos, no es una pelea entre dos. Entonces, creemos que hay que seguir incidiendo en esto porque tiene una potencialidad muy grande, por muchas razones, que hoy no da tiempo, y por lo menos sí en dos cosas, ¿no?, en dos vertientes a la vez. Una, me sale en euskera, en castellano, masividad no existe, ¿no?, en su uso masivo y popular, ¿no? Es decir, puede estar muy bien iniciativas desobedientes o acciones desobedientes que practican gente o que tiene unos conocimientos especiales o que está dispuesta a asumir unas consecuencias represivas X, ¿no? La última de Gasteiz aquí, en mayo de este año, pues las dos personas que se colgaron y se pasaron 3 días colgados en la torre de San Miguel, ¿no? Eso no lo puede hacer cualquier persona. Muy bien. Y esas cosas, sin duda, pueden aportar. Pero aquí la clave para nosotros es que desobedezca todo un pueblo. Y hay que dar herramientas para eso y tenemos que generarlas. Y creemos que ahí ha habido evolución. Porque al principio eran solo las personas imputadas quienes desobedecían o quienes desobedecían públicamente, porque Ekaich se escondió, había personas ahí que le estaban acogiendo sabiendo que les podía meter un delito de colaboración con banda armada, porque como Ekaich era terrorista, ¿no?, pero a nivel de visibilización. Pasamos a los muros populares, donde ya públicamente todos nos ponemos a hacer resistencia para que no se los lleven, y
ha habido otra evolución de decir, entre nosotras pueden estar estas personas buscadas por terroristas habitualmente, y si te pones esta peluca y este antifaz, ayudas a que no se les identifique. ¿Eso no es desobediencia estrictamente? Bueno, igual con las leyes de ahora sí, con la ley Mordaza, pero en cualquier caso para nosotros eso es desobediencia, y eso es desobediencia súper popular, por ejemplo, ¿no? Y hay que seguir por ahí. Por una parte, en su uso masivo y popular, y por otra parte, en su intensidad, ¿no? Es decir, vale, pues eso, esa misma evolución que he dicho de tenemos que ir a más porque a día de hoy sirve para visibilizar, sirve para muchas cosas, pero luego pasamos a nuestros objetivos, que si es acabar con todo esto, pues no le hacemos ni cosquillas, ni al Estado, ni a las diferentes administraciones que ejercen luego esas órdenes, ni demás, ¿no? Entonces, tenemos que seguir yendo a más y nosotros solemos incidir en nuestra cultura política muchas veces pensamos, bueno, si pasamos a niveles más intensos, perdemos de alguna manera amplitud y apoyo, ¿no? Y nosotras creemos que en algunos casos se ha demostrado que hay posibilidades y hay condiciones para seguir creciendo en intensidad y seguir creciendo en uso popular y en uso masivo de la desobediencia. ¿Vale? ¿Me explico? Vale. ¿Cuánto tiempo llevo? Nada. Bien. Vale. La siguiente, emociones. Nosotros decimos que este movimiento es un movimiento emocional. Emociones siempre hemos tenido, no han empezado con estas dinámicas, pero en cada lucha y en cada cultura política tal, igual se priorizan unas o nos permitimos unas y otras nos las censuramos o no, ¿no? Y creemos que aquí han cambiado algunas cosas. Y cambiar no planteando lo anterior era malo y ahora, ¿no?, como un péndulo aquí de un extremo a otro. Manteniendo cuáles son las que nos hemos permitido siempre, y más en dinámicas antirrepresivas. Dureza, capacidad, no hay miedo, no nos dais miedo y demás. Bien, y estamos dispuestos a seguir a pesar de que nos golpeéis. Y otras que posiblemente entendíamos que nos debilitaban, ¿no? Que nos debilitaban internamente y que nos debilitaban frente al agresor, ¿no? Como es mostrar debilidad, mostrar dolor, llorar. Y como son también otras herramientas que igual dices, hostia, que no nos permitíamos porque igual parecía frívolo, como el humor, como la alegría, ¿no? Entonces, creemos que se ha sumado esos elementos y que es muy importante hacerlo, ¿no? Y porque no solo no nos debilita, creemos que ha demostrado que nos fortalece, que cuando a nivel interno tú generas unas donde se puede compartir momentos muy duros y compartirlos y que no se queden en el ámbito privado de tus relaciones más íntimas o de la familia. Por ejemplo, cuando estábamos con Ekaisa Maniego, estamos en una asamblea después de ocupar durante una semana una iglesia para hacer interpelación y demás, y de repente llega una persona y dice orden de detención ya contra Ekaich, porque ya tenía la sentencia. Momento de tensión del carajo, tal, en 10 minutos se decide, ya estaba algo hablado y Ekaich dice, bueno, me escondo y hacemos una dinámica de que me escondo para visibilizar mi situación y aparezco, vale. Pues acaba ahí y todo es que me pongo malo. Y ves a gente llorando y ves a gente abrazándose. El posibilitar eso no solo no nos debilita y nos vamos a casa más flojos, sino que nos genera una complicidad y me cago en la leche, aquí esta la sacamos para adelante, ¿no? Y el transmitir esas cosas hacia afuera también no solo no nos debilita, sino que genera mayor empatía y genera posibilidad de que también llegue el mensaje político, que también se trata de eso, ¿no? Y el mensaje de por qué esta injusticia, ¿no? Eso decía. Y luego dentro de eso también el poner a las personas también cara y su sufrimiento, nombres y apellidos y demás, ¿no? Es muy habitual también que no se diga solo las 10 personas, no, se dice Miquel, tal, 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 tal. Y también sumar la biografía de cada persona y de su familia y de lo que ha supuesto todos estos años y demás, ¿no? Ponerle todo eso, repito, sin quitar ni carga política, ni el queremos morder, no solo queremos pasárnoslos bien y demás, ¿no? Y así aligerar un poco la chapa, pongo un vídeo. Os iba a poner 2, pero es demasiado. Un vídeo, en este caso, desde el humor. Y es un vídeo, en mayo del 2015 fue el último muro popular aquí en Gasteiz. La policía fue más agresiva que nunca y cuando además tenían las cámaras a 3 metros, o sea, fue muy violento comparado con los anteriores, quitando el de Iruña, que era Policía Nacional. Y esto es un vídeo, por ejemplo, para ver cómo nos permitimos cosas que sale, yo creo que al día siguiente, que lo hace una persona que está participando de la dinámica, que lo huelga y que se vio mucho, ¿no? Y también recoge algunas de las características de todo lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces vemos el vídeo y ya voy acabando.
ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Stahnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Wer sind Sie, dass Sie es wagen, sich meinen Befehl zu widersetzen? So weit ist es also gekommen. Das Militär hat mich belogen! Jeder hat mich belogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederträchtiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen... Nicht als Feiglinge! Verreiter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Die Generalität ist das Geschmolz des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Jahrelang hat das Militär meine Aktionen nur behindert! Es hat mir jeden nur ersichtlichen Widerstand in den Weg gelegt! Ich hätte gut daran getan, von Jahren alle höheren Offiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert. Verräter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden. Es wurde ein ungeheurer Verrat geübt am deutschen Volke. Aber alle diese Verräter werden bezahlen. Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen. Sie werden es saufen in ihrem eigenen Blut. Bitte gerne. Jetzt beruhig dich doch. Meine Befehle sind in den Wind gesprochen. Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus. Der Krieg ist verloren. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, irren Sie sich gewaltig. Eher jag ich mir eine Kugel durch den Kopf. Tun Sie, was Sie wollen. Bueno, en 5 minutillos acabo ya. Bueno, pues esto es una muestra de lo que nos permitimos, no solo de que esté bien hecho y tal, ¿no? Sino porque eso en otros tiempos igual hubiese sido como ni nos hubiese apetecido, ni nos hubiese permitido, y eso no quita para que luego saquemos la mala leche y para que nos sentemos allí a que vengan gente armada hasta los dientes y da miedo y que te mantengas ahí, ¿no? De alguna manera, no sé cuántas personas. Entonces eso, hemos cambiado, creemos pues eso, que hemos tenido y seguimos teniendo en general modelos muy masculinos de militancia en ese sentido, ¿no? Y que hemos añadido pues bueno, pues cosas que están enriqueciendo mucho esto, ¿no? Y en ese sentido también de la desobediencia, una de las cosas muy importantes, se me ha olvidado antes,
que desde el principio estábamos nosotras bastante obsesionadas, es decir, tenemos que dejar claro, y que en la práctica sea así, que esto no es una cuestión ni de hombres ni de jóvenes, ¿no? Y creemos que ahí se ha avanzado mucho en el tema de que no sea una cuestión de hombres, y de hecho, luego casualidades que casualmente se repiten siempre, la charla la damos hombres, pero en mayoría este movimiento, fundamentalmente, ya en composición, es femenino, y también es femenino en esos momentos de confrontación, por ejemplo, en los muros populares, ¿no? Y para nosotras eso es un valor importante. Y también en algunos momentos se ha conseguido que no sea una cuestión de juventud. No sé si os acordáis en Ondarru, que había unas amamas allí, unas abuelas y demás, pues eso, plantando cara y no me toques y tal, y para nosotros eso fue un punto, y luego en parte hemos hecho atrás, pero en parte no, porque por ejemplo, tanto en Iruña como en Gasteiz, había gente mayor dispuesta a formar el muro popular, pero claro, ¿qué pasa? Que la policía no viene cuando hay más gente, cuando estamos 2.000 personas dispuestas viene cuando después de, en Gasteiz, una noche de 3 grados, a las 9 de la mañana. ¿No? Entonces, por ejemplo, la gente mayor, pues ahí lo tiene mucho más difícil para participar, ¿no? Pero, por una parte, no conseguimos visualizarlo, por otra parte, querríamos que haya más personas y tenemos que conseguirlo, pero sí que hay más, ¿no? Más de lo que se visibiliza. Los dos últimos factores, brevemente. Uno, comunicación, muy importante, tanto cuando las estéticas, los mensajes están cuidados y se practican, y se cuidan, pues cómo llegamos, y dentro de eso también, mensaje a nivel de contenido, nosotras el enfoque de derecho a todas estas personas, a todas estas organizaciones, no es desde la adscripción a su ideario o cómo concretamente han utilizado esos derechos, ¿sí? Nuestro planteamiento es, nosotras, si ella fuese una imputada o él, nosotras defendemos a estas personas y creemos que hay que defenderlas entre todas porque están condenadas por hacer uso de algo que consideramos que son derechos básicos. Nos da igual si nosotros no somos feministas y ella las ha utilizado para trabajar el feminismo, o si no somos independentistas y él la ha utilizado para el independentismo. Podemos estar de acuerdo o no, pero creemos que a ese nivel esto tiene que ser un paraguas general para todo el mundo. Defendamos entre todas los derechos que son de todas y que luego cada cual lo utilice pues bueno, en la dirección que considere oportuno. Y dentro de esas dinámicas también, porque si no pasaríamos hablamos solo de derechos y entonces no hablamos de los proyectos que han sido agredidos, tiene que haber dos voces ahí para nosotras, que es ese paraguas general y desde ahí se pide la adhesión a alguna gente, ¿no? Y otra de que ella tome la palabra y que haya otra línea movilizatoria de reivindicamos nuestro delito, si quieren hacerlo. ¿Sí? ¿Me explico la diferencia? Y eso tiene que ensamblar y eso lo enriquece y eso creemos que amplía las posibilidades de adherirse, porque hay personas que se adherirán desde estoy con vosotros en vuestro proyecto y otras personas que se tendrán que adherir desde esto es una injusticia básica y yo aquí me posiciono, ¿no? Y luego comunicación, la creación de medios propios y la implicación militante de muchos proyectos como ahocha.info, como Argia, como ¿no? Comunicado Herri Comunicabidac, como medios populares, de alguna manera, que se han sumado de una manera militante y aparte de generación de medios propios, de redes sociales y demás, que al final rompen el cerco informativo, incluso cuando toma cierta dimensión, les obligan a hacerse eco de una noticia que si no igual no se hubiesen hecho, ¿no? Y ahí hay cosas como eso, dar en directo ya a los muros populares, en streaming y tal, que dispara las posibilidades, ¿no? Para acabar, claro, decimos, ¿nuestro objetivo qué es? En cuanto a juicios y demás, de acabar con todos los juicios y más ambiciosamente acabar con las políticas de excepción, que eso supondría acabar con el modelo de sociedad. Muy bien. Vamos a ponernos más a la pequeña, acabar con todos los juicios políticos. Incluso para eso, ¿dónde estamos? Estamos en nada, ¿no? No generamos coste político perceptible o que les haga pensar que tienen que cambiar de opinión ni al Estado ni a quienes luego cumplen las órdenes del Estado o de organismos del Estado o quienes las aplican directamente aquí, que esto no es un problema solo que viene desde Madrid, ¿no? Ya se ha hablado aquí de las administraciones locales cómo aplican políticas de excepción y esto no es una excepción desde luego, o sea, de Euskal Herria. Pero bueno, decimos, tenemos que ir increciendo. Siempre decimos que a la dinámica de estas lo más importante es la sensación que se nos quede y que se nos queden ganas de seguir alimentando, porque siempre, o sea, de alguna manera siempre es una derrota, siempre se los llevan, siempre acabamos hechos polvo y hechas polvo, pero que es bastante bipolar, pero que acabemos también como me cago en la leche, la siguiente, ¿no? Y creemos que eso en la mayoría de casos se ha conseguido. Incluso cuando se ha metido la pata, que han habido cosas que han sido errores o lo que sea, luego aún así de venga, a por la siguiente, ¿no? ¿Y cómo?
Pues como creemos nosotros que esto se ha ido desarrollando. Antes ya he dicho que nadie ha ido a no sé qué sitio a decir tenéis que hacer esto, ¿no? Que ha sido la propia gente, pero sí ha habido una comunicación, un aprendizaje popular, porque a nosotros en Gasteiz nos llamaron luego de Oreta de oye, queremos hacer algo tal, no sé qué, ¿qué habéis hecho? Hicieron algunas cosas iguales y otras las cambiaron. En Donosti llamaron a los de Oreta de tal, pero esto ni para Dios. Esto no queremos hacerlo tal, esto de otra manera, ¿no? Y entonces, ¿cómo ha sido? Decimos nosotros, desde el ejemplo. Y desde la contaminación del ejemplo por seducción. Es decir, se trata de que nos surjan ganas de hacer estas cosas, que les surjan a las personas imputadas, que nos surjan como sociedad, y eso va, lo que decía, integral, ¿no? En todo ese paquete de formas de trabajo y, ¿no? Seducirnos a nosotras mismas para tener más ganas de implicarnos, para asumir mayores riesgos en algunos casos o para hacer más purés para cuando se monte la esquegune, ¿no? Entonces, repaso, lo último, para ver, decíamos, apoyo popular, mirada autocentrada, autoorganización, uso del espacio público, equilibrio entre compromisos cada vez más sólidos y flexibilidad, desobediencia, emociones y comunicación, ¿no? Y el intentar ir increciendo mediante la seducción. Y luego ya claro, esto no es ninguna maravilla, pues, de cosas buenas, cosas malas, topes y tal, pues eso ya si ahora en el turno de palabras surgen cosas, pues listo. Qué ricasco.